Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nico y Caro. Y hoy tenemos que adelantar uno de los proyectos que teníamos guardados con Carolina. Como ustedes saben, una de nuestras reglas fundamentales para este podcast y para todo el contenido que compartimos en internet es no nos vamos a guardar nada. Absolutamente todo lo vamos a compartir con ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo allá. Y una de las cuestiones principales de compartir, de las razones principales por las cuales queremos compartir toda esta información, es para que se den cuenta de que ese nivel de conocimiento no es suficiente, que hay que llevarlo a algo más. El día de hoy tuvimos que adelantar uno de los proyectos del podcast, que es tener invitados especiales. Y el día de hoy tenemos a Paola Andrea Hartman Suárez, una invitada muy especial para mí porque también es mi esposa. Y bueno, resulta que Carolina, que como ustedes la conocen es mi hermana, está en una condición médica nada grave, solamente que necesita unos días de descanso, entonces nos vamos a encontrar con ella en una semanita, así que no se preocupen, ella va a volver y nos da la oportunidad de adelantar este nuevo proyecto, que es el tener invitados especiales. Paola, feliz día, ¿cómo estás? Bien, súper, un poquito nerviosa, no es tan fácil para mí hacer este ejercicio de hablar, pero como dice Nico, espectacular compartir toda la información, qué rico que podamos tener a la mano toda la información de todo lo que hemos investigado, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos trabajado y que tú lo tengas al alcance de tu celular. Todos en este momento que están escuchando, bueno, ¿quién es Paola? Porque pues obviamente los que ya saben, los que ya conocen de Pau, pues saben cuál es su trayectoria, pero para los que no, eh, ella es, al igual que yo, es psicóloga, pero tiene dos maestrías, una en neuropsicología y otra en educación. Tiene muchísimos años de trayectoria a nivel profesional, ha trabajado siempre en el campo educativo, también como asesora personalizada en todos los temas que tienen que ver con proyecto de vida. Bueno, y sobre todo la gran experiencia que nos trae el día de hoy es todo lo que tiene que ver con esa decisión de carrera, que se conecta mucho con nuestro proyecto de vida, que se conecta mucho con lo que va a representar el futuro para todos nosotros. ¿Listo? Entonces vamos a sacarle el jugo a Pau en este episodio, vamos a saber mucho de su trabajo y también vamos a agarrar tips contestando una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo hace uno para escoger bien una carrera? ¿Listo? ¿Cómo hago yo para escoger bien una carrera? ¿Qué dices, Pau? Pregunta difícil. Yo no sabía que iban a ser tan difíciles las preguntas. ¿Qué hace uno para escoger bien carrera? Yo siento que es una de las cosas más complejas que debemos elegir, no solo por lo compleja que es la decisión, sino por el momento de vida en el que se da, ¿no? Generalmente cuando tenemos 16, 17 años, 18 máximo, pues ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando en experiencias, en emociones, en personas, en vida social, pero no hay un pensamiento trascendente con respecto a lo que quieres lograr en tu vida. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿yo qué debería tener en cuenta cuando elijo carrera? Pues yo me voy un poquito más allá y digo trascendencia. Yo debo tener claro cuál es mi sentido de vida, que anteriormente lo llamaban vocación, ¿no? O sea, únicamente la vocación, eso que querías hacer con todo tu alma y que no te veías haciendo algo diferente. Y ahorita viene con una combinación y que adicionalmente va a impactar el mundo de una forma puntual y que tiene que ver contigo. Y eso yo lo aplico desde mi experiencia personal y desde todo lo que he visto con respecto al tema de decisión vocacional. Esa palabra que usas me llama mucho la atención. Cuando uno piensa en trascendencia, cuando uno usa esa palabra, pues es tan abstracta, o sea, puede caber en muchos escenarios, en muchos contextos. Para los que están escuchando en este momento, ¿cómo podrías explicarle más aterrizado eso qué significa? ¿Qué significa ser trascendente? ¿Qué significa tomar una decisión desde la trascendencia, Pa? Cuando tú hablas de trascendencia, lo que debes tener muy en cuenta es esa forma a través de la cual tú te vas a conectar con el bienestar de otras personas. A eso me refiero como trascendencia. En algunas religiones lo hablan como el servicio. ¿Sí?
Ok. Pero básicamente es esa capacidad que tú tienes de pensar esto que yo estoy haciendo, esto que es mi día a día, esto que es mi objetivo de vida, le genera a otra persona la posibilidad de lograr algo fundamental y yo estoy detrás de eso. Entonces, fíjate que cuando nosotros pensamos un poco en ese sentido, volvemos a conectarnos con la esencia que es básicamente para qué estudias una carrera, para estar al servicio de las personas, desde una competencia que tú tienes, con unas aptitudes que tú has logrado y con unos resultados que son los que tú quieres impulsar. Por ejemplo, poniéndolo en el punto de vista de un psicólogo, yo estoy completamente segura que todos los psicólogos esperamos, cuando una persona sale de consulta, cuando una persona sale de estar en un proceso con nosotros, que la persona logre sentirse bien. Y esa es nuestra trascendencia, o sea, que la persona logre conectarse con el bienestar que solamente puede lograr ella en su vida, pero que a través de las herramientas que nosotros aplicamos con ella va a poderlas encontrar. Entonces, porque muchas veces la gente no le encuentra sentido y llega a puntos en donde a los 35, 40 dicen, oye, ¿por qué estudié esto? Esto no me gusta, esto no me llena. Porque nunca pensaron en un sentido trascendente, pensaron más bien desde lo práctico. Soy buena en matemáticas, estudio ingeniería. Quiero plata, entonces estudio economía y finanzas internacionales. Me gusta cocinar, me parece entretenido, estudio gastronomía. Pero nunca le pusiste ese sello trascendente, que es lo que pasa con los matrimonios. O sea, dime si no hay días en donde uno dice que matar a mi marido, que matar a mi esposa. Pero cuando tú haces un compromiso trascendente desde el amor y dices, pues va a haber días en donde sí queremos matarnos, pero esto tiene un sentido trascendente, pues no importa, yo supero esos días, supero esas pequeñas crisis y sigo adelante con todo el proyecto. Ya que hablas de esto, es imposible para mí disociarme y pensar en mi experiencia personal con respecto a esto que decías de lo práctico. Y también que nosotros cuando somos jóvenes, cuando estamos en ese momento coyuntural de decisión de carrera, no tenemos toda la información. A mí me pasó, yo lo llamo el fenómeno del taxi. Es decir, cualquiera que se monte en tu taxi te va a decir cuál va a ser tu destino. ¿Sí? Para mí, al principio el que se montó en mi taxi fue un sueño compartido que teníamos todos nuestros amigos del colegio, que era el ser pilotos, precisamente porque yo salí del gimnasio de la Fuerza Aérea. Entonces todo alrededor mío me inundaba, me llenaba, me bombardeaba de estímulos con respecto a ser piloto, ¿sí? Y yo crecí con ese sueño creyendo que era mío, hasta cuando empecé a darme cuenta, después de muchos años después de que cambió el pasajero de mi taxi, porque pues sí, claro, me dijeron que no podía entrar a la Fuerza Aérea, entonces me deprimí mucho, pero empecé a buscar otras opciones, y entre esas opciones vi la posibilidad de ser o ingeniero civil o diseñador industrial. ¿Por qué? Pues porque sonaba bonito o porque hacía mucha plata. Y de repente en esa época me encontré con una familiar cercana que había estudiado psicología, y pues yo la vi con su finca, con una Toyota grande, y dije, ah, no, esto es lo que da plata. Y grave error, estaba muy equivocado en la vida. Yo dije, no, la psicología da plata. Y no. Creo que el que hace el dinero es la persona, más que la carrera. Eso sí es cierto. Bueno, y después de muchas experiencias en el trabajo, realmente compenetrarme con la emoción de estar ahí cargando cajas, conectando cables, arreglando sillas, mil cosas manejando carros, mil cosas que tuve como oportunidad de experimentar trabajando. Empecé a darme cuenta de que, pues, o sea, la carrera en sí no tenía todo que ver, como nos enseñan, con lo que vas a hacer el resto de tu vida, sino que simplemente es como un paso. No sé si tú opinas lo mismo. Sí, pero entonces tiene que ser un paso bien dado, porque sí me he dado cuenta que cuando la gente estudia algo, empieza a crear un camino más o menos perfilado hacia allá, o sea, tú empiezas a tomar decisiones que empiezan como a articularse hacia allá, y cuando ese camino que tú te pintaste en algún momento de la vida
no se conecta realmente con lo que tú quisieras experimentar desde la trascendencia, pues es cuando llega este vacío y esta sensación de frustración de yo de haber estudiado otra cosa, si yo pudiera devolver el tiempo yo hubiese estudiado bla, si yo hubiese podido hacer otra cosa no sería esto, yo elegí esta carrera por esto y yo realmente pensaba que era esto, pero resulta que es esto, que es lo que te pasa a ti, y eso me lleva también a pensar, bueno, ¿qué me pasó a mí? O sea, yo tuve un enamoramiento ambivalente con la psicología y fue específicamente, yo estudié psicología por 3 razones. Uno, porque no quería ver matemáticas. Vimos 5 semestres de matemáticas. Sí, así o sea, es. fregada. 2, porque yo pensaba que yo quería ser terapeuta clínica, o sea, la típica terapeuta que se enfoca en los trastornos, en el comportamiento. Y cuando tuve mi primera práctica en clínica entré en crisis y dije, no, yo no quiero estar constantemente con el trastorno, yo quiero conectarme más bien con la gente. Y tercero, porque cuando dije psicología dentro de una gama de opciones de carrera, pues sonaba mejor la psicología que las otras opciones, entonces era la que mi mamá definitivamente decía, sí, listo, psicología, sí. Pero hoy en día me pongo a pensar, ok, si esa decisión yo pudiese tomarla de nuevo, si yo pudiese volver el tiempo, yo claramente no sería psicóloga. Ahora, conectándolo un poco con el sentido trascendente, y por qué digo yo amor ambivalente, porque a diferencia de lo que te pasó a ti, dentro de la carrera de psicología encontré un área que me pareció maravillosa, que es la parte de neurociencias, y ahí me reenamoré, y mi enfoque trascendente de la carrera está conectado con eso. Entonces hay gente que pues lo logra, pero lo logra tarde. A mí me costó mucho trabajo poder pues como encantarme con este cuento. Hay gente que lo logra más rápido, hay gente que la tiene clara desde el principio y hay gente que nunca lo logra. Cuando tú haces una inversión de tiempo, de esfuerzo, incluso de ilusiones, de expectativas, de dinero, en algo que no te está dando el retorno que tú esperas, pues obviamente va a ser frustrante. Bueno, aquí yo me pongo un poco como controversial y en la labor de, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué esto no lo están trabajando los colegios y las universidades? ¿Por qué sigue habiendo tanta deserción en la universidad? ¿Por qué la gente sigue experimentando esto teniendo en cuenta que es un costo altísimo, ¿no? Una universidad privada te está costando entre 10 y 25 millones de pesos en este momento. Un semestre. Un semestre, exacto. Bien posicionada. No hablemos del tema del tiempo. El tiempo que tú inviertes en una carrera son por lo menos 4 años a 5 años, más las especializaciones, ni hablar de lo que tienen que hacer los médicos. Porque no desde el principio tenemos esta conciencia. ¿Será una cosa natural del ser humano que erramos en esa época? ¿Por qué entonces posponemos un poquito eso? ¿O por qué no hay una real preocupación de parte de las familias, los colegios y las universidades para transformar eso? Yo creo que esa respuesta es muy compleja, porque yo siento que ahí claramente deben intervenir muchos actores. Los primeros y los más importantes son los papás en casa. Entonces, si tú te pones a pensar en esos niños, muchas veces son los mismos papás los que dicen cosas como: usted estudia algo que le dé plata, usted me hace favor y no me va a salir con una filosofía o con arte, yo no pagar eso. O los papás que se van para el otro extremo de estudiar lo que te haga feliz, pero ni siquiera se han dado cuenta qué define o qué cosas definen sus hijos como felicidad. Entonces, pues es como si yo le digo a mi hijo: juega todo lo que quieras en un cuarto repleto de juguetes, pues él va a mirar el cuarto lleno de juguetes aturdido y no va a saber qué elegir. Entonces, yo como papá tengo que asegurarme que mi hijo primero tenga un nivel de autoconocimiento brutal, o sea, tenga la capacidad de darse cuenta qué puede lograr, qué no puede lograr, qué quiere lograr, qué no quiere lograr, qué cosas serían las cosas a las cuales él podría dedicarse durante mucho tiempo, cómo puede conectarse con las demás personas desde un sentido trascendente, o sea, como qué cosas le gusta hacer por otros, qué cosas disfruta hacer, cuáles son los hobbies que él tiene, cuáles son
las cosas que él empiece a ver en él que son las que son fundamentales para que el día de mañana él tome una decisión. Lo segundo es pues ejemplos. O sea, muchos de los papás hoy en día estamos tan preocupados por mantener un estilo de vida alto, por pagar las cuentas, por vivir los vacíos de cosas que no hemos vivido, que eso es lo que estamos mostrando a nuestros hijos. Entonces finalmente, pues yo como le voy a decir a mi hijo que busque algo trascendente en su vida, que se sienta plenamente feliz, si en el fondo mi hijo lo que está viendo es una persona que definitivamente no es feliz, sino que es automática, ¿sí? Y que los momentos de felicidad que tiene en su nivel, a nivel laboral o a nivel personal, pues no los comparte con su hijo. Entonces yo también tengo que invitar a mi hijo desde mi estilo de vida, mostrarle que es posible tener la vida que quieres y ser productivo en ella. Lo otro tiene que ser, hombre, no invitemos a nuestros hijos a que se coman el sistema educativo como está planteado. O sea, el mejor estudiante no siempre es el que tiene mejor ICFES. Ahora se llama Saber 11. El mejor estudiante es aquel que realmente aprendió y realmente sale del colegio y entiende para qué fue toda esa carreta. O sea, para qué él tuvo que pasar por todas esas materias, todas esas asignaturas, todos esos procesos, todas esas experiencias. Y eso es acompañamiento de casa. Cuando hablamos del colegio, lastimosamente los colegios están corticos en los procesos de orientación vocacional porque básicamente lo que se hace es que se aplican unas pruebas, se saca un perfil, se le dice al estudiante, pero eso se queda cortico en la decisión. Digamos que ese proceso sería el principio de, o sea, yo te hago unas pruebas, yo te ayudo a que tú delimites un perfil, a que tú veas cómo eres, quién eres, para qué puedes ser bueno, pero yo también te acompaño en el proceso de proyectarte tú dentro de esa decisión con base a lo que tú ves, a la información que tú ves, y no solo eso, sino pues al momento de vida en el que estás, ¿no? A veces yo dicto charlas con colegios y pues claro, es muy complejo que a un chino de 16, 17 años le estés hablando de trascendencia y de sentido de vida porque no están conectados, pero yo puedo ponerle información a ese nivel y enseñarle y mostrarle a la gente que ellos pueden empezar a tomar decisiones trascendentes en el momento de vida en el que están. Pero pues la crisis real es que ellos no saben tomar decisión y el colegio pues no está aportando herramientas que realmente funcionen para eso. El colegio está aportando conocimiento, eso sí es verdad, o sea, los niños salen con un montón de conocimiento, pero no están aportando herramientas. Y con respecto al tema de, yo no hablaría solo de las universidades, hablaría de todas las instituciones de educación superior. Se está volviendo un tema de oferta. Entonces te ofrecen y te ofrecen y te ofrecen un montón de carreras cada día más específicas. Entonces ya no es administración de empresas, sino hay como 7 administraciones diferentes. Y todo es un montón de información que a la final lo que hace es confundir más a la gente. Okay. Pero al final esas carreras son más información, o sea, es más de lo mismo. ¿Qué pasa con la educación técnica? ¿Qué pasa con los oficios? ¿Qué pasa con la gente que tiene ciertos talentos que no necesariamente requieren de una carrera profesional? ¿Qué pasa con toda esa oferta académica que también está? Entonces, como que en principio es como un montón de información, pero también al mismo tiempo es como información que no es tan amplia dentro del panorama de opciones que tú tienes. Que si te puedes ir a estudiar fuera, que si te quedas aquí lo haces aquí, que si haces una carrera técnica y no una profesional. Y todo eso viene sesgado con los paradigmas y las cosas que se creen en las familias. Estudio una carrera profesional para que sea alguien en la vida. O sea, si yo no soy profesional, no soy alguien en la vida. Claro, sí, te entiendo. Una de las cosas que decías del colegio me hizo un clic, y pues quiero compartirlo con ustedes, precisamente porque es como esa multitud de opciones, esa multitud de capacidades que tienes, pero no tienes claro para qué vas a usarlas. Es como, sí te voy a formar en todo esto y vas a salir muy tucho en 1000 cosas, pero no me interesa tu motivación, no me interesa tu dimensión emocional, sino sal preparado y mira a ver tú cómo tomas tus decisiones. Creo que en ese sentido sí es muy importante esa transición que estamos viviendo de hacer la educación, en vez de hacerla hacia las instituciones o hacia las naciones o hacia los reinados o hacia los sistemas, hacer la educación hacia el ser, que es lo que precisamente nos propone
desde hace unos años ya, María Montessori y William Gardner y bueno, todos estos, Sir Ken Robinson dice algo interesante que conecto con lo que dices de las universidades y es, estamos viviendo y vamos a seguir viviendo un tema de inflación de títulos, es decir, en la universidad cada vez más, perdón, en la vida real, cada vez más un título va a valer menos. ¿Sí? Que tú seas profesional en este momento no es lo mismo que hace 20 años. Hay muchachos, y lo digo con todo el conocimiento, que muchachos de 25 años, que uno dice, bueno, ya 25 años son adultos, pero tú hablas con ellos y no se siente que tienen maestría y que ya están como proyectándose para doctorado y desde su posición el conectarse con la academia es suficiente, ¿sí? Pero cuando te vas a conectar, a aplicar esto en la vida real es toda una parafernalia muy muy compleja. Entonces me parece que has dado con el punto y se abren muchas puertas, pero entonces ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cómo hacemos nosotros los papás que estamos preocupados, los que van a entrar nuestros hijos dentro de 15, de 12, 15, 17 años, ya van a entrar a la universidad? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo les vamos a enseñar? ¿Qué hacemos escogiendo bien un colegio? Es preferible que entren de una vez apenas salen. ¿Qué es mejor para ellos? ¿Tú qué recomiendas? Yo creo que para eso no hay una fórmula que yo te diga, mira, aplique esto con su hijo y va a funcionar. O sea, porque cada niño es distinto. Hay niños que desde chiquitos tienen claro que quieren ser médicos y quieren sanar a las personas en enfermedades, y en la medida que va pasando el tiempo ellos ya empiezan a entender en qué se quieren especializar, en qué clínica quieren trabajar. Entonces yo diría, bueno, si un niño así lo tiene tan claro y tiene las competencias y las habilidades, ¿por qué retrasar su ingreso a la universidad? ¿Sí? Lo que yo pienso que sí es una herramienta que debemos aplicar todos los papás es pase tiempo con su hijo. Okay. O sea, preocúpese por conocer realmente a su hijo. O sea, a veces me causa mucha gracia que hay papás que me dicen, mi hijo nunca habla conmigo, yo me siento con él y entonces es, hijo, ¿cómo te fue en la universidad? Bien. ¿Y qué tal las clases? Bien. ¿Y qué hiciste? No, bien. ¿Y tus amigos? Bien. Bien. Pero tú los ves en la universidad y es que ni siquiera en clases se callan, o sea, todo el tiempo están hablando, hablan de todo lo que piensan, de lo que les pasa, o sea, realmente les interesa compartir. Entonces yo pienso ahí el tema es, creo que nosotros como adultos no hemos sabido o no hemos entendido cómo conectarnos con los adolescentes y los niños de hoy en día. Entonces piensa qué era lo que a ti te gustaba cuando eran niños, cuando eras un niño, que eran las cosas que te parecían chéveres de compartir con los adultos. Mira cómo es tu hijo, mira qué le gusta, mira cómo se puede conectar él contigo. Mira, porque pues también uno ve casos de niños que con sus papás sienten que pueden hablar, que hay confianza, que pueden exteriorizar. Y realmente hay una relación muy, muy directa entre un niño que es exitoso con respecto a sus decisiones trascendentes en la vida, sí, y el que tiene, y que detrás de él tiene una dinámica familiar en donde es acogido, en donde es aceptado tal cual es, en donde es reforzado desde lo positivo, en donde es retroalimentado constantemente. No dejemos solos a los niños, porque es que si yo dejo solo a mi hijo, pues entonces va a llegar a la universidad desde sus departamentos de mercadeo con las 1000 opciones, va a llegar la opinión de todo el mundo a decirle qué hacer, porque él debería estudiar algo que dé plata, que bla bla bla, con todos estos conceptos, y pues él no va a tener la capacidad de tomar una decisión que realmente le llene. Te entiendo. Aquí yo he visto que en tu consultorio hay fila de padres preocupadísimos. Sí, claro. Sobre todo con los muchachos que están en ese momento de decisión de carrera. Puntualmente, los casos que me has compartido son personajes, muchachos, mujeres, hombres que están ya entrados en la carrera y están supremamente angustiados, deprimidos, ansiosos con la carrera, que dudan de si deben seguir o no. Ese es uno de los casos, ¿no? Otro caso muy común es el tema de cómo los muchachos que llegan con circunstancias extremas como consumo de drogas, que se están autoflagelando, que tienen relaciones codependientes supremamente malsanas,
que no son independientes y que no pueden hacer nada si no es porque papá paga el Uber o mamá te lleva a la universidad y que tienen estos problemas en las carreras. Bueno, hay una serie de como momentos críticos que están viviendo los papás que llegan a tu consulta y tú siempre me has dicho, esto es en la intimidad, ¿no? Para los que nos están escuchando, oiga, ¿por qué no llegan un poquito antes? ¿Por qué no llegan un poquito antes estos papás y se entrenan ellos en vez o sea, cuando la leche ya está derramada, pues es muy poco lo que puedes hacer. Cuando ya la crisis está, es muy poco lo que puedes hacer. Se puede hacer mucho, de hecho yo doy fe de que Pau en eso tiene unos efectos milagrosos, pero ya siempre dices, mucho trabajo, ¿por qué no vienen antes? 1 año, 2 años, 5 años antes. ¿Qué le podrías decir a esos papás para que tomen esas decisiones preventivas? Y como que un lineamiento, patrones que ellos puedan seguir para que estas cosas no sucedan. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que el adulto eres tú. Si tú como adulto notas que no tienes las herramientas suficientes para dar acompañamiento, es momento de pedir ayuda. Es así de sencillo. O sea, si tú notas que tu hijo está perdido y tú no sabes qué decirle y que de pronto las opciones que tú das pues no son las que son claras para él, pide ayuda. Cuando tú dices eso del tema de la crisis, es verdad. O sea, no es lo mismo un estudiante que esté en grado 11, que todavía esté perdido, que no sepa qué estudiar, aquel estudiante que ingresó a la universidad, se estrelló con un mundo de carreras que no eran, quiere cambiarse, pero resulta que académicamente ya no lo va a lograr. Y detrás pues tiene una presión financiera, tiene una presión también pues de la familia, del que dirán, de sus amigos, de todo esto. Y entonces ya no es solo, ups, me equivoqué, sino, ups, me equivoqué y me siento frustrado al respecto. Y ahí hay que hacer mucho trabajo. Entonces, no necesitamos cometer errores en la vida para aprender. Obviamente si yo cometo un error en la vida, como por ejemplo elegí mal carrera y necesito cambiarme, pues el ideal sería que la cometieras una vez. Pero ¿cuántas personas, de hecho recuerda cuántas personas estudiaron con nosotros que ya habían empezado 2, 3 carreras? Y que incluso llegando a psicología esa tampoco era la opción. ¿Sí? Entonces la probabilidad de seguir cometiendo errores cuando todavía no lo tienes tan claro, pues es muy alta. Entonces, papá, si todavía no hay herramientas, pues empieza a buscarlas, ¿sí? Desde el acompañamiento, desde procesos asociados al proceso de orientación vocacional, no es solo del niño, también es un proceso conjunto con la familia, y al final es un proceso que es muy bonito cuando tú te permites aprender. O sea, digamos que una de las creencias que tengo yo como mamá es que uno de los trabajos más fuertes que tenemos que hacer cuando somos papás es reaprender. Constantemente, porque tú tienes una visión del mundo, pero tu hijo te está mostrando unas necesidades completamente diferentes. Entonces, hay que buscar herramientas. Esto que dices, Pau, me llena de mucha esperanza, sobre todo porque, primero, yo soy el que está casado con ella. Segundo, siento que de una u otra manera esa información me hace sentir seguro con respecto a lo que estamos haciendo. Y pues es como un júbilo el tener tantas herramientas a disposición tuya y entender que es algo que no cuesta tanto, que la gente se enfoca tanto en el lograr, lo que tú decías, el tema del que dirán, el statu quo, el llegar cada vez más lejos, en el que tienes que ser un buen profesional, tienes que ser una buena persona, tienes que demostrarlo, tienes que llegar lejos, tienes que ascender en la vida, todas esas cosas que tienen que ver con cómo me ven los demás. Y muchas veces nos olvidamos de aquello que no cuesta nada, sobre todo en términos de dinero, que es el estar presente en nuestros hijos. Todo pensé menos que nos fueras a dar ese tip en este podcast, el tema de compartir tiempo con nuestros hijos, el tema del presente, que para mí es uno de los principios fundamentales de ser padre. Si tú eres un buen papá y estás escuchando esto y estás viendo esto, sabes que apenas tienes un hijo empieza un frenesí por querer hacer mucho dinero precisamente para darle las oportunidades que tú no tuviste a tu hijo, a tu hija, pero cosa que también sucedió conmigo, pero quiero en este momento que seas consciente de que no es necesario tanto como tu presencia para que tu hijo crezca bien, para que tu hija crezca amada, para que tu hijo crezca consentido, para que crezca
para que crezcan con la presencia de ustedes y eso como que les da un mapa para que después ellos escojan qué es lo que